Hola jóvenes, buenas tardes. Acá está su profesora María Carolina Fuentes con una tercera clase de agentes infecciosos, que es la clase que les va a permitir a ustedes guiarlos en la resolución de su guía, que es la guía número 4. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Ya, recordar que estamos en el módulo de bienestar y salud en la unidad 2 y el objetivo de esta clase es conocer infecciones comunes en la población y sus agentes causantes. Y esta actividad que tenemos que realizar pretende comparar principales agentes infecciosos, que son virus, hongos o bacterias, hay algunos más, caracterizarlos y relacionarlos con formas posibles de tratamiento. Y yo les comento que, bueno, ustedes esta unidad ya la pasaron en séptimo y en octavo, por lo tanto es necesario que ustedes reactiven un poco esos conocimientos y los puedan utilizar ahora de una manera más crítica o más aplicada. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Acá tenemos nuestra guía, que es la guía número 3, agentes infecciosos y tratamientos. Y ahí está el objetivo que lo habíamos mencionado recién. Tenemos un puntaje, ¿verdad? Ideal, uno real, que depende de cómo ustedes la desarrollen. Y como primera actividad tenemos 3 casos, ¿verdad? 3 casos en los cuales intervienen agentes infecciosos. Cuando hablamos de agentes infecciosos, utilizamos un sinónimo que es microorganismo, que se refiere a pequeños organismos de distintos tipos que vamos a revisar ahora, los cuales pueden originar patologías en los seres vivos, en este caso en humanos, pero también pueden ser en animales. Entonces tenemos estos 3 casos que lo vamos a analizar por separado. Pero primero les quiero contar algo. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de enfermedades que están ocasionadas por un agente infeccioso o microorganismo, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar algunos tipos de conceptos que son necesarios para entender la guía o para abordarla de buena forma. Lo primero es que una enfermedad es definida como una condición patológica. Cuando nosotros hablamos de patológico, hablamos de enfermedad. Entonces, si yo te digo, ¿qué patología tienes? Te estoy preguntando por la enfermedad, ¿verdad? Es una condición patológica de tejidos o partes del cuerpo, caracterizado por un grupo identificable de signos y síntomas. Perfecto. Y cuando hablamos de signos y síntomas, ¿de qué hablamos? Yo les voy a mencionar que signos y síntomas son manifestaciones de la enfermedad, pero los signos son manifestaciones visibles de la enfermedad, que se pueden percibir de una vista externa, y síntomas son manifestaciones que no son percibibles de una forma externa. Ejemplo, un síntoma, por ejemplo, podría ser un dolor de estómago. No se puede ver, pero sí lo puede sentir la persona infectada. Y signo, por ejemplo, puede ser coloración enrojecida, por ejemplo, en forma de manchas, cuando estamos hablando de una peste. Se puede ver ciertas lesiones en la piel. Entonces, retomamos, signos son lesiones que se pueden ver y síntomas no se pueden ver, pero corresponden a características de una enfermedad. Luego tenemos enfermedades infecciosas, que son enfermedades causadas por un agente infeccioso, ¿verdad? De estos que estábamos mencionando recién. Puede ser una bacteria, virus, pueden ser parásitos, protozoos, hongos. Y lo muy importante es que se pueden transmitir muchas veces a otras personas. Lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿verdad? Ese es un virus que se puede transmitir fácilmente de persona a persona. La forma de transmitir difiere, es distinta, depende del microorganismo. Eso depende de cada microorganismo.
En el caso del coronavirus, sabemos que se puede transmitir, por ejemplo, por gotitas, ¿verdad? Se puede transmitir por contacto físico directo. Y hay otros microorganismos que no consideran esa forma de transmisión. Por ejemplo, el VIH, si uno toca a otra persona, no pasa absolutamente nada, sino que tiene que ver con otro tipo de transmisión del virus. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de infección, estamos hablando de una enfermedad que se produce por un agente infeccioso. Y este agente infeccioso empieza a reproducirse y a multiplicarse en el cuerpo. Y esto puede conducir a una enfermedad. ¿Por qué digo puede? Porque depende de las características específicas de la persona que está siendo hospedador de estos microorganismos. Cuando hablamos de patógeno, estamos hablando de un agente infeccioso que causa enfermedad, es decir, un agente infeccioso que es capaz, que tiene la posibilidad de enfermar. Anfitrión es un organismo infectado por otro organismo, es decir, quien hospeda, quien sirve como de receptor para este tipo de microorganismo. Y virulencia es la capacidad relativa de un agente para causar una enfermedad. Severa y rápida en un anfitrión. Virulencia significa con qué potencia, qué tan impactante puede ser la presencia de este patógeno en el cuerpo. ¿De acuerdo? Ya, hablamos de las enfermedades infecciosas y también vamos a comentar que las enfermedades infecciosas tienen fases. Fases significa etapas. Etapas que son secuencias, que son primero una y luego la otra, y que difieren, por supuesto, en cada persona o en cada ser vivo que las posea. La primera parte, yo les voy a mencionar que las etapas de la enfermedad infecciosa a veces son distintas entre los distintos textos, pero básicamente contienen un periodo de incubación, que es el periodo donde el agente infeccioso está reproduciéndose dentro del ser vivo, en este caso, una prodómica, donde empieza ya a gestarse la patología, una fase sintomática o clínica, donde se evidencia o donde es más visible, ¿verdad? Visible la sintomatología, donde uno ya presenta signos o síntomas de la enfermedad, y una última etapa que corresponde a la convalescencia, que sería la etapa de recuperación. ¿De acuerdo? Y miren, le acabo de colocar ya nuevamente qué significa el periodo de incubación. ¿Por qué periodo de incubación? Porque ahora se ha mencionado mucho este periodo de incubación de la enfermedad, en el caso del COVID-19, porque corresponde a un intervalo de tiempo entre la entrada del agente patógeno y la aparición de los primeros síntomas. ¿Y por qué es tan importante este periodo de incubación? Punto 1, porque varía de persona en persona. El periodo de incubación puede ser tan o más fuerte en una persona que en otra respecto de sus condiciones personales, de su propia inmunidad, de su forma de enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, no son similares entre todas las personas. Lo otro es que cada microorganismo tiene un periodo de incubación distinta, unos días, un número de días distinto. Y lo otro importante en el caso del periodo de incubación es que el intervalo de tiempo denominado periodo de incubación no se puede saber si la persona está enferma o no, porque muchas veces no presenta sintomatología. Entonces es un periodo sumamente complejo, epidemiológicamente hablando, porque es una persona infectante que puede transmitir, pero a la vez no se sabe, está como incógnito, por lo tanto es bastante complejo eso. Acá les dejo entonces nuevamente una fotito más bonita de los 3 periodos más importantes para que ustedes la revisen atentamente, que apuntan a lo mismo, pero está un poco más didáctico, ¿verdad? Habla del periodo de incubación, el prodómico, donde aparecen los signos, el periodo clínico, y faltaría la convalescencia acá.
pero básicamente es el comportamiento de una enfermedad. Recuerden, son etapas que son secuenciales, una etapa antes de la otra, tienen nombre, sin embargo, varían entre persona y persona. Estos microorganismos que nosotros mencionamos, que son patógenos y que nos pueden causar enfermedades, son organismos vivos, microscópicos. Eso significa que no son visibles al ojo desnudo, sino que son necesariamente vistos solo en microscopio y son constituidos generalmente por una sola célula. No pueden observarse a simple vista y se utiliza el microscopio, ¿verdad? Los tipos de microorganismos son variados. En el caso de procariotas o procariontes, ustedes recordarán, uy, ¿qué era procarionte? Y van a entrar a su libro de séptimo de octavo y se van a acordar. Pero ellos carecen de núcleo. Entonces están las bacterias, arqueobacterias, tenemos virus, y de los eucariontes tenemos algas microscópicas, hongos y protozoos. Por favor, acuérdense revisar sus cuadernos antiguos, investigar un poquito porque esta materia ya fue pasada, estamos haciendo un recordatorio. Bueno, tenemos el caso 1 de nuestra guía, entonces después de este preámbulo que acabo de realizar, en el cual tenemos una persona que dice, durante su viaje al colegio, en la micro, un joven observa que la persona sentada atrás estornuda frecuentemente. Durante la tarde empieza a sentir malestar corporal y frío. Probablemente tiene fiebre. Entonces ustedes van a analizar este caso, van a recurrir a conocimientos previos que ustedes tengan y van a notar en este sector síntomas y signos que le puedan ayudar a entender qué microorganismo podrá ser el que está afectando a esta persona. ¿De acuerdo? El caso 2 dice, luego de su cena de celebración de aniversario en un restaurante, una pareja empezó a sentir molestias estomacales e intestinales. La situación se fue agravando durante la noche, llevándolos a cuadros de vómitos y diarreas fulminantes. Al día siguiente las molestias continúan y se sienten muy decaídos. Entonces, ustedes van a colocar acá los síntomas o signos de este caso y también van a investigar o van a revisar información, van a conversar con sus papás, qué podría ser esto o a qué patología les recuerda que puede ser. Y van a investigar qué microorganismo es, ¿de acuerdo? O cuál podría ser. Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué agente infeccioso, virus, hongos o bacteria, podría estar causando cada uno de los malestares expuestos en los casos A, B y C? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes llegaron a esa conclusión? Recuerden que esta es una guía, la investigación debe realizarse de forma autónoma. Entonces, con todo lo que ustedes ya averiguaron antes, podrán resolver esto sin problema. Vamos a la siguiente. Aquí arriba aparece una tabla donde se puede observar un niño y un átomo y la diferencia de tamaño, para que se pueda observar un poco el tema de las proporciones. También vamos a recordar que las bacterias son procariotas, es decir, no tienen núcleo definido, no tienen orgánulos, presentan pared celular, ¿verdad? Que eso es muy importante en relación con los antibióticos, que son los productos que se utilizan para el manejo de las bacterias. Tienen tamaño muy variable y tienen distintas formas.
De los virus tenemos también muchas características. Sabemos que los virus son especiales en el sentido de que son parásitos intracelulares. A lo que se refiere con parásitos intracelulares es que necesariamente tienen que estar hospedados para poder reproducirse, ¿de acuerdo? Tienen un material genético único y tiene una capa protectora de proteína o proteína combinado con componentes lipídicos o glúcidos. Lipídicos viene de grasa, ¿verdad? Glúcido viene de azúcares. Y esta es la razón por la cual nosotros nos lavamos las manos muy acuciosamente con jabón. Para que el jabón con sus componentes pueda romper esta capa de protección que está relacionada con los lípidos e inactivarlo. Organización básica, ¿verdad? La partícula viral completa se llama virión, no tiene mecanismos enzimáticos y energéticos, por lo tanto si está fuera de la célula no tiene forma de poder continuar sus mecanismos, y al penetrar en células susceptibles pueden expresar su potencial genético, lo que pasa con el coronavirus. Los hongos son otro microorganismo, ¿verdad? Que puede tener bastantes formas, hay bastantes tipos de hongos. Acá tenemos diversos phylum, que son clasificaciones. Tenemos hábitat, sabemos que pueden vivir en el suelo, en vegetales en descomposición. ¿Quién no se ha encontrado, por ejemplo, una manzana con hongos, verdad? Eso es como un clásico. También pueden estar en el agua, en la piel de animales también, y también en la piel de humanos. Ahí tenemos el moho del pan. ¿Quién no se encontró con un pan con hongos? Es un clásico también. Vamos a ver características. Bueno, los protozoos son relativamente complejos, pueden tener distintos tipos de reproducción. Sabemos que pueden ser acuáticos y también pueden vivir en la sangre, por ejemplo, en líquidos tisulares de planta. No son tan comunes como los microorganismos antes vistos, virus, bacterias y hongos. Los hongos tienen características generales, que es que son eucariontes, es decir, tienen núcleo verdadero, pero no poseen tejidos ni órganos. Se alimentan de materia orgánica, son heterótrofos, se alimentan de otros y pueden ser parásitos, en el sentido de que necesitan hospedarse en otro huésped, saprofíticos, que se alimenten, que su alimento esencial sea materia orgánica, o bien simbióticos, como en el caso de los líquenes o micorrizas, simbióticos que conviven con ellos. Y finalmente tenemos los helmintos, que en nuestra traducción son comúnmente llamados como gusanos. Se encuentran en el intestino, en ciertos órganos, como hígado, músculo, cerebro, pulmones, ojo, también en el ojo. Producen huevos que son expulsados por las heces, es decir, por las fecas, y su tamaño varía de varios milímetros hasta más de 10 metros. Por favor, busquen la teria que se aloja en el intestino. Al identificar el huevo gusano y también adultos o larvas, es decir, puede tener varias formas de presentación. Esto corresponde mucho a las enfermedades parasitarias que tienen animales y humanos que están involucrados con este tipo de microorganismos, los gusanos, las tenias. Bueno, y con toda esta información que hemos conversado, nosotros tenemos que hacer ahora solitos una investigación bibliográfica muy simple, con la ayuda de lo que nosotros ya hemos hablado, y también pueden utilizar TIC, generando un cuadro comparativo en el cual se pueden analizar estos 5 tipos de microorganismos, en el cual usted va a notar el tamaño lo va a notar en rango. Evidentemente no hay un número exacto, sino que usted anota el rango, las formas que pueden haber de bacterias o de hongos o de virus, ¿verdad? Etcétera.
las estructuras celulares que poseen cada uno de estos microorganismos. Después me va a anotar 3 patógenos, es decir, 3 ejemplos de bacteria, 3 ejemplos de hongos, etcétera. ¿Ya? Me lo anota ahí muy claramente. Y en el último cuadrito dice 3 enfermedades causadas, es decir, qué tipo de enfermedad causa esa bacteria en el caso, por ejemplo, de la salmonela. Yo le voy a decir que la enfermedad que causa, estoy dando un ejemplo, es una diarrea fulminante, muchas veces hemorrágica. Y finalmente, sistema corporal afectado. ¿Qué sistema afecta? En el caso de que le dije yo, por ejemplo, de la salmonela, su enfermedad causada es una diarrea con etiología salmonela, y el sistema corporal evidentemente es el sistema digestivo. Y de esa forma ustedes desarrollan el cuadro completo. Hola jóvenes, buenas tardes. Acá está su profesora María Carolina Fuentes con una tercera clase de agentes infecciosos, que es la clase que les va a permitir a ustedes guiarlos en la resolución de su guía, que es la guía número 4. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar.